Desde tiempos remotos, mucho antes de que las primeras civilizaciones levantaran sus templos, mucho antes de que la historia humana quedara registrada en piedra, hubo un periodo en el que el mundo estaba envuelto en una tensión silenciosa. Un periodo extraño, inquietante, donde la humanidad vivía en una mezcla de inocencia y peligro sin entender completamente lo que se aproximaba. La tierra era joven, fértil, llena de vida, y los hombres comenzaban a multiplicarse rápidamente, extendiéndose por valles, montañas y llanuras como un nuevo soplo de existencia. Pero algo comenzó a desordenarse en medio de ese crecimiento. Algo que surgió sin advertencia, sin aviso, como una sombra que se expande lentamente sobre el suelo sin que nadie lo note al principio. La Biblia lo resume en unas pocas líneas, pero su impacto fue tan profundo que cambió la estructura misma del mundo. Dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y las hijas de los hombres nacieron, los hijos de Dios las vieron, las desearon y tomaron para sí a todas las que escogieron. Esta frase, que parece sencilla, contiene una de las revelaciones más polémicas y perturbadoras de toda la Escritura, porque no habla de hombres comunes, ni de gobernantes, ni de descendientes de linajes humanos. Habla de seres celestiales, de entidades espirituales que descendieron y cruzaron un límite que jamás debían cruzar. En las tradiciones antiguas se les conoce como vigilantes. Eran seres que observaban a la humanidad, que estaban destinados a guiar, proteger y mantener el orden espiritual, pero algunos de ellos abandonaron esa posición sagrada. Bajaron a la tierra movidos por el deseo. Su transgresión fue voluntaria. Su caída no fue un accidente, sino una decisión peligrosa que alteraría el destino del mundo entero. La unión prohibida entre estos seres y las mujeres humanas dio origen a criaturas híbridas, los llamados Nefilim, seres gigantes, poderosos, violentos y completamente ajenos al diseño original de la creación. Los Nefilim crecieron rápidamente y con ellos llegó una época de oscuridad y caos. No eran simples hombres altos ni figuras simbólicas como a veces se intenta explicar. Eran una mezcla de fuerza sobrehumana y brutalidad, seres que no entendían límites ni compasión. En los relatos más antiguos se describe cómo dominaban aldeas enteras, cómo sometían a pueblos, cómo la tierra temblaba bajo sus pasos y cómo su violencia no conocía freno. Eran los tiranos de la antigüedad, héroes en apariencia, destructores en esencia. La humanidad, que ya comenzaba a desviarse moralmente, cayó aún más bajo la influencia de estos seres. La corrupción no era solo genética, era espiritual. Los hijos de Dios enseñaron a los hombres conocimientos que no debían poseer. Revelaron secretos de metalurgia avanzada para la guerra, artes de hechicería, encantamientos y prácticas prohibidas que distorsionaron la mente humana. Lo que debía ser una relación entre el ser humano y su creador se transformó en un abismo de oscuridad. La violencia llenó la tierra. Los gritos de los indefensos se multiplicaron. El miedo se convirtió en la atmósfera diaria en muchas regiones. La pureza del propósito humano desapareció casi por completo. Dios observó lo que estaba ocurriendo. Observó cómo la tierra, una creación diseñada para reflejar bondad y vida, estaba siendo deformada desde sus raíces. Cada acto de injusticia, cada derramamiento de sangre, cada abuso cometido por los Nefilim y sus progenitores caídos resonaba como una herida abierta en el tejido de la existencia. La humanidad no solo se había alejado de su propósito, estaba siendo reemplazada por algo que no debía existir. La corrupción había alcanzado niveles tan profundos que si no se detenía, no quedaría ningún linaje humano puro, ninguna familia justa, ningún respiro de esperanza para la historia que debía venir. En medio de este panorama oscuro, un solo hombre destacó.
Su nombre era Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé no era perfecto en el sentido moral absoluto, pero su linaje aún estaba intacto. Su corazón aún se inclinaba hacia la justicia. Su familia era como una pequeña chispa de luz en un mundo rodeado de oscuridad. Cuando Dios miró al mundo, vio que todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo hacer el mal, pero en Noé encontró algo distinto, algo digno de ser preservado. Fue entonces cuando Dios tomó la decisión que cambiaría la historia para siempre. Una decisión difícil, severa, pero absolutamente necesaria. El mundo debía ser limpiado, no por odio, no por capricho, sino por justicia divina. Para salvar lo que aún era salvable, para evitar que la corrupción espiritual y genética destruyera todos los planes futuros, Dios anunció lo inevitable, el diluvio, un reinicio total del planeta. Una purificación que arrancaría de raíz todo vestigio de los Nefilim, de los hijos de Dios rebeldes y de la maldad que había consumido a la humanidad. Pero antes de que las aguas cubrieran la tierra, Dios instruyó a Noé a construir algo que jamás se había visto. Un arca gigantesca, una estructura colosal capaz de resistir un juicio que vendría de arriba y de abajo. Noé obedeció en silencio, martillando madera, mientras las generaciones corrompidas se burlaban de él. Cada golpe de martillo era un acto de fe en medio de la incredulidad general. La construcción del arca no fue solo preparación física, fue un testimonio silencioso de que la justicia estaba por venir y que la tierra estaba por enfrentar el mayor juicio de su historia. Cuando pensamos en el diluvio, muchas personas imaginan un castigo repentino, una decisión brusca tomada por un Dios iracundo. Sin embargo, cuando nos adentramos en el relato bíblico con atención, descubrimos que la historia es mucho más profunda, más compleja y más trágica de lo que parece a simple vista. El diluvio no fue simplemente un acto de destrucción, sino una respuesta directa a un proceso largo, doloroso y cada vez más degradante que se desarrolló durante generaciones. Para comprenderlo, debemos volver al extraño episodio que se menciona en los primeros versículos de Génesis 6, donde se describe el origen de una corrupción tan grande que afectó no solo a los humanos, sino a toda la creación. El texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, según eligieron. No se trata de una frase cualquiera ni de un detalle menor. Allí comienza un cambio drástico en la historia humana. Ya interpretados como ángeles caídos o como una línea humana rebelde que abandonó su llamado, su unión con las hijas de los hombres dio origen a algo fuera del orden establecido, algo que la Biblia describe como gigantes, seres poderosos, violentos, célebres por su fuerza y dominación. Pero más allá del debate, lo que realmente marca el punto crucial es lo que aquella mezcla produjo en la moralidad, en la conducta social y en el rumbo de la humanidad. El mundo empezó a llenarse de violencia. No se trataba solo de guerras o rivalidades, sino de un tipo de perversión profunda que afectaba la forma de vivir, de pensar y de relacionarse. La maldad se había vuelto constante, una presencia diaria, una fuerza que moldeaba el comportamiento humano sin resistencia. Es como si la humanidad completa hubiese perdido el sentido del bien, la sensibilidad moral, la capacidad de escuchar la conciencia. La destrucción interna ya estaba en marcha incluso antes del juicio divino. La violencia se convirtió en la norma. El abuso, la corrupción, la opresión, el desprecio por la vida, todo se intensificó hasta niveles insostenibles. Lo que pocas veces se considera es que el diluvio no es solo un juicio contra los hombres, sino también una respuesta a la contaminación de la creación.
desde sus fundamentos. Las Escrituras indican que toda carne había corrompido su camino, una expresión que sugiere que la distorsión ya no se limitaba al comportamiento humano, sino a la naturaleza misma. Algo se había roto en la estructura de la vida. Una línea había sido cruzada. Las fronteras entre lo natural y lo antinatural se habían diluido. La tierra se llenó de seres deformados, violentos, descontrolados, descendientes de una unión prohibida que no debía existir. Para entender por qué Dios decidió intervenir, debemos imaginar una tierra donde la violencia ya no era la excepción, sino el lenguaje cotidiano. Una tierra donde los más fuertes dominaban brutalmente, donde la justicia estaba muerta, donde los inocentes desaparecían y donde la esperanza se había extinguido. La maldad no era un acto aislado, sino un sistema. Las generaciones que crecían bajo ese ambiente heredaban un mundo sin luz, sin dirección, sin sensibilidad hacia el otro. La misma palabra corrupción implica un proceso continuo, una descomposición lenta pero constante, como si la humanidad estuviera pudriéndose desde dentro. En ese escenario aparece uno de los puntos más impactantes del texto bíblico. Dios vio. No es una observación distante, es una mirada profunda, dolorosa, consciente. Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había pausa, no había respiro, no había retorno. La humanidad estaba atrapada en un ciclo autodestructivo que no solo la separaba de Dios, sino que la alejaba de cualquier posibilidad de vida digna, justa y estable. La frase siguiente es todavía más fuerte: y le dolió en su corazón. Muchas personas imaginan a Dios como una figura distante, indiferente ante el sufrimiento humano. Sin embargo, aquí la Biblia nos muestra otra faceta: un Dios que siente, que observa el deterioro de la obra que creó, que sufre el daño, la perversión y el dolor que los seres humanos generaban entre sí. El diluvio no nace de un capricho, sino del dolor. No surge de la rabia, sino del lamento profundo de ver a la humanidad perderse por completo. Su decisión entonces no fue únicamente un acto de justicia, sino también un acto de misericordia en un sentido amplio y complejo. Permitir que la corrupción continuara significaba permitir un sufrimiento eterno, un ciclo interminable de violencia que destruiría la posibilidad misma de existencia humana. Al limpiar la tierra, Dios no solo juzga, sino que también preserva la vida futura. El diluvio, en su dureza, fue también una cirugía radical para impedir que el mal se volviera irreversible. Pero en medio de ese panorama oscuro, aparece una figura que rompe con la uniformidad del mal: Noé. El texto dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto no significa que fuera perfecto en un sentido absoluto, sino que vivía en una dirección distinta, con un corazón dispuesto, con una conducta alineada al bien en un tiempo donde eso era prácticamente imposible. Su vida era una excepción en una era dominada por la corrupción. Su obediencia y su integridad se convirtieron en el punto de partida para una nueva historia, un nuevo comienzo, una restauración posible. A través de Noé, Dios decidió reiniciar la humanidad. No destruyó por destruir, sino que preservó una línea que aún podía reflejar su propósito original. Eligió salvar no solo a un hombre, sino a su familia, la estructura básica para reconstruir la sociedad. También preservó a los animales, símbolo del equilibrio de la creación. El arca se volvió el puente entre un mundo destruido por el mal y un nuevo mundo que tendría la oportunidad de comenzar de manera correcta. El diluvio marca así un punto de quiebre en la historia bíblica. Es la línea que separa la corrupción extrema de la oportunidad de renovación.
Cada gota de agua que cayó ese día representaba la gravedad del mal que había dominado la tierra y al mismo tiempo el deseo de Dios de restaurar lo que había sido perdido. Después del diluvio, el mundo nunca volvería a ser igual. La humanidad aprendería que sus decisiones tienen consecuencias, que el mal, cuando se normaliza, destruye no solo a quienes lo practican, sino a todo lo que los rodea. Y aunque esta historia parece antigua, su mensaje permanece sorprendentemente vigente. La corrupción, la violencia y el abandono del propósito pueden llevar a la destrucción de cualquier sociedad, en cualquier época. La historia del diluvio no es solo una advertencia del pasado, es una reflexión profunda sobre el presente y el futuro de la humanidad. Mientras el mundo seguía sumergido en corrupción, algo comenzaba a tomar forma en la vida de Noé. Él no era un hombre extraordinario en apariencia, ni un líder militar, ni un personaje poderoso según los estándares de su época. Sin embargo, su diferencia residía en su relación con lo divino, en su capacidad de escuchar en un tiempo donde nadie quería oír, y en su disposición a obedecer incluso cuando no entendía completamente el propósito de lo que se le pedía. Su vida entera se desarrollaba en medio de un ambiente hostil, rodeado de burlas, violencia y una sociedad que había normalizado la maldad. Aún así, Noé permanecía firme, como un punto de luz en un paisaje cubierto por la oscuridad. La Biblia dice que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Estas palabras no son simples elogios. Describen un tipo de vida que contrastaba radicalmente con todo lo que lo rodeaba. Donde los demás buscaban satisfacer sus deseos desordenados, Noé actuaba con moderación. Donde otros practicaban violencia, él vivía en paz. Donde la corrupción dominaba la conducta, Noé mantenía integridad. Su obediencia no nació de una estructura religiosa establecida, sino de la conexión directa con la voz de Dios. Esto lo convirtió en la pieza central de un plan que cambiaría la historia de la humanidad. Fue entonces cuando Dios habló a Noé de una manera clara y directa. Le reveló que el fin de toda carne había llegado delante de él, porque la tierra estaba llena de violencia. Las palabras debieron haber sonado como un golpe devastador. Noé no solo estaba recibiendo una advertencia, estaba contemplando el destino de toda una generación, de todo un mundo que conocía. Era la confirmación de que la degradación moral había alcanzado un punto irreversible. La decisión divina había sido tomada. La tierra sería purificada por medio de un diluvio que cubriría todo. Pero junto con el anuncio del juicio vino la instrucción para la salvación. Dios le ordenó a Noé construir un arca. Esta no sería una tarea pequeña ni un proyecto temporal. Sería una obra monumental, realizada a lo largo de muchos años, bajo el sol abrasador, bajo la mirada incrédula de multitudes y bajo la presión constante de vivir en una sociedad que se burlaba de él. El arca sería un símbolo de esperanza en medio de la incredulidad, una declaración silenciosa de que aún existía un camino de vida para aquellos dispuestos a escuchar. Dios dio instrucciones precisas. Le dijo cómo debía ser la estructura, las dimensiones, los materiales, la forma de dividir sus espacios y cómo debía prepararse para albergar no solo personas, sino animales de todas las especies. El detalle es importante. Dios no solo anunció el juicio, acompañó a Noé en la preparación de la salvación. Le dio un plan práctico, concreto, minucioso. Era un acto de cuidado, una guía para sobrevivir al caos que se aproximaba. El arca se convertiría en el refugio que preservaría el futuro de la humanidad. Imaginar a Noé construyendo el arca en una época en la que no había mareas, océanos cercanos ni señales de lluvia extrema es pensar en una fe que desafía la lógica humana. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada, cada paso del proceso
representaba un acto de obediencia en medio del escepticismo general. Sus vecinos, familiares distantes y la sociedad en general lo observaron durante años, preguntándose por qué alguien dedicaría su vida a un proyecto imposible. Algunos pudieron sentir curiosidad, otros risa, otros desprecio. Para ellos, Noé se había convertido en el símbolo de la locura, pero para Dios, él era el símbolo de la fidelidad. A medida que el arca tomaba forma, la maldad no disminuía. De hecho, es probable que aumentara aún más. La Biblia no ofrece detalles específicos de las reacciones sociales, pero podemos imaginar un mundo donde la violencia y la corrupción continuaban expandiéndose, donde los descendientes de aquellos seres poderosos seguían imponiendo terror, donde los corazones se endurecían cada vez más y donde nadie se interesaba verdaderamente en cambiar. La advertencia de Noé, porque sin duda él debió haber compartido el mensaje, no encontró eco. Nadie quiso escuchar, nadie quiso creer. El juicio se acercaba y nadie se detuvo. El trabajo de Noé también debió involucrar cansancio físico, desgaste emocional y dudas humanas. No era un ser perfecto, sino uno que aprendió a confiar en Dios a pesar de no tener toda la información. Su vida se convirtió en un desafío continuo a lo que sus ojos veían y en una afirmación constante de lo que su espíritu sabía. La perseverancia requería más que fuerza física, exigía estabilidad interior, una convicción tan profunda que ni la burla ni la incredulidad podían quebrarla. Cuando el arca estuvo finalmente terminada, llegó un nuevo mensaje divino. Era hora de reunir a los animales. De dos en dos, especies de toda clase comenzaron a acercarse. Noé no tuvo que buscarlos. Ellos vinieron. Esto debió haber desconcertado aún más a quienes observaban. Animales que nunca antes habían sido vistos juntos, criaturas que normalmente no convivirían, comenzaron a entrar ordenadamente al arca. Era un signo inequívoco de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Aún así, la humanidad permaneció indiferente. La oportunidad de salvación estaba frente a ellos y la ignoraron. No debemos olvidar que Noé también llevó provisiones, alimentos, herramientas, agua, todo lo necesario para sustentar vida durante un tiempo desconocido. La preparación fue exhaustiva. Cada detalle fue cuidadosamente atendido. Era un acto de responsabilidad y previsión. Noé no solo construyó el arca, también se aseguró de que quienes entraran en ella tuviesen lo necesario para sobrevivir. Esto muestra un rasgo muy importante del carácter de Noé. Obedecía completamente, no a medias, no según su conveniencia. Su fidelidad era total. Finalmente, llegó el día en que Dios le ordenó que él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraran en el arca. La escena es solemne. Un pequeño grupo de 8 personas caminando hacia una gigantesca estructura de madera, mientras el mundo continuaba en su rutina, riendo, comiendo, ignorando lo que estaba por suceder. Es una de las imágenes más impactantes de la historia bíblica. Un acto de fe entrando en el refugio mientras la incredulidad quedaba afuera, completamente expuesta al juicio inminente. La entrada de Noé al arca marca el inicio de la transición entre dos mundos. Afuera quedaba el mundo viejo, el mundo dominado por la corrupción, la violencia y la mezcla prohibida. Adentro comenzaba el mundo nuevo, sostenido por la obediencia, la esperanza y la promesa de un futuro diferente. Entonces, la Biblia describe un detalle estremecedor. Dios cerró la puerta. No fue Noé quien lo hizo, sino Dios mismo. Con ese acto, el tiempo de oportunidad terminó. El juicio estaba por comenzar. Cuando Dios cerró la puerta del arca, el mundo quedó dividido en dos realidades completamente opuestas. Por un lado, el interior del arca, donde 8 personas aguardaban en silencio, conscientes de que algo descomunal estaba por comenzar.
Por otro lado, el exterior, donde la humanidad seguía viviendo en su rutina diaria, ignorando que su historia estaba a punto de llegar a un final abrupto. La puerta sellada por la mano divina representaba el fin del tiempo de gracia y el inicio del juicio anunciado por generaciones y completamente desestimado por todos. El cielo, que por tanto tiempo había sido un símbolo de calma y continuidad, comenzó a oscurecerse lentamente. Las primeras nubes se reunieron de forma diferente a cualquier tormenta conocida. No era simplemente una lluvia fuerte, era una manifestación de la decisión divina. Los animales dentro del arca se inquietaron, como si percibieran que algo fuera de lo natural se aproximaba. Noé y su familia, en silencio, escucharon los primeros sonidos, un rugido profundo, un estruendo que parecía nacer desde la tierra misma. Luego, gotas grandes comenzaron a caer sobre el suelo, gotas que, al tocar la tierra, parecían anunciar el inicio de una purificación total. La lluvia se intensificó rápidamente. En cuestión de minutos, las gotas aisladas se convirtieron en un torrente continuo, incesante, incontrolable. Las personas que vivían cerca del arca seguramente volvieron la vista hacia la enorme estructura que por tanto tiempo había sido motivo de burla. Algunos tal vez sintieron curiosidad, otros inquietud, otros rieron pensando que solo sería un fenómeno pasajero. Pero la tormenta no cesó. Se hizo más fuerte, más pesada, más agresiva. El sonido de la lluvia golpeando el suelo, los techos y los árboles se convirtió en un estruendo permanente. Pero la lluvia no fue la única fuente de agua. La Biblia dice que se abrieron las fuentes del gran abismo. Esto significa que no solo caía agua del cielo, sino que también brotaba desde las profundidades de la tierra. Ríos subterráneos, mares interiores, depósitos ocultos que jamás habían sido liberados, comenzaron a salir con una fuerza incontenible. Era como si el propio planeta estuviera siendo invertido, como si cada cimiento estuviera siendo aflojado para dejar que el agua lo cubriera todo. Mientras el nivel del agua subía, la humanidad empezaba a entender que algo no estaba bien. Las personas que antes se reían ahora corrían, buscaban refugio, pero no había refugio suficiente. Las casas se inundaban, los caminos desaparecían bajo el agua, los árboles eran arrancados de raíz por la violencia de las corrientes. Los gritos probablemente llenaron el ambiente, mezclados con el sonido del viento, del agua y del caos que se extendía sin freno. La puerta del arca permaneció cerrada. Desde dentro, Noé y su familia escuchaban todo, pero no podían abrirla ni intervenir. Su misión había sido obedecer antes del juicio, no detenerlo una vez iniciado. La responsabilidad humana había llegado a su límite. Ahora era Dios quien tomaba control absoluto. El agua comenzó a elevar el arca lentamente. Primero, solo unos centímetros, luego varios metros, hasta que finalmente la estructura gigante se desprendió de la tierra y comenzó a flotar, llevada por la fuerza de una inundación global que no tenía paralelo en la historia. El mundo que Noé había conocido desapareció ante sus ojos. Los montes, los valles, los caminos, los campos cultivados, las aldeas, todo quedó bajo las aguas. Los gigantes que habían dominado la tierra, los Nefilim, también fueron sobrepasados por la magnitud del juicio. Su fuerza física, su tamaño descomunal y su arrogancia no significaron nada frente a un diluvio que cubría montañas. La corrupción espiritual que habían traído al mundo fue finalmente enfrentada con un juicio tan radical como la gravedad del pecado cometido. Dentro del arca, la vida continuaba en un ritmo lento pero constante. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos debieron adaptarse a la convivencia en un espacio cerrado, rodeados de animales de todas clases. El interior del arca debió haber sido ruidoso, con sonidos de criaturas diversas,
movimientos constantes y la propia tensión del viaje incierto. El arca se balanceaba continuamente sobre las aguas, sin dirección aparente, como una enorme caja flotante entregada completamente al cuidado divino. No había timón, no había vela, no había control humano, solo fe. Día tras día, la lluvia continuaba. 40 días y 40 noches sin detenerse. El mundo estaba siendo lavado de la corrupción acumulada por generaciones. Las aguas subían hasta que incluso los montes más altos quedaron cubiertos. No quedó ningún vestigio de la antigua civilización, ninguna estructura, ningún refugio, ninguna ciudad. Todo quedó sumergido en silencio. La familia de Noé debió enfrentar momentos de cansancio, incertidumbre y tensión emocional. Aunque estaban resguardados, también estaban aislados del resto del mundo y sin saber cuánto tiempo permanecerían dentro del arca. La fe que habían tenido antes de entrar debía sostenerlos ahora en una etapa donde no había señales externas de lo que iba a ocurrir después. Cada amanecer dentro del arca era igual al anterior, y la monotonía podía haber sido tan desafiante como la construcción del arca misma. Pero Dios no olvidó a Noé ni a quienes estaban con él. En los momentos más largos de espera, se afirma que Dios se acordó de Noé. Esta frase representa el acto divino de retomar el control visible de la situación, de iniciar el proceso de disminución de las aguas. Los vientos comenzaron a soplar de manera distinta, como si alguien invisible estuviera empujando la superficie del planeta para estabilizarla. Las fuentes del abismo se cerraron. Las cataratas del cielo se detuvieron. El movimiento incesante del juicio comenzó a dar paso a un nuevo equilibrio. El arca, que había flotado sin dirección por meses, finalmente descansó sobre los montes de Ararat. Noé no sabía exactamente en qué punto del mundo se encontraban, pero la sensación de tocar tierra firme debió haber sido profundamente reconfortante. Aún así, el proceso no terminó allí. Las aguas tardaron meses en disminuir completamente. Noé envió un cuervo, luego una paloma, y finalmente otra paloma que regresó con una hoja de olivo, señal de que la vida había comenzado a renacer fuera del arca. Dentro de la enorme estructura, el ambiente debió cambiar. El sonido del agua golpeando se redujo, el aire se volvió más estable. La luz comenzó a filtrarse de manera diferente. La familia podía sentir que el juicio había terminado, pero todavía no podían salir. Debían esperar la instrucción divina, porque el mismo Dios que los había ordenado entrar era el único que podía ordenar salir. La paciencia de Noé fue probada una vez más. Aun después de que la tierra estuvo casi seca, aun después de ver señales de vida renaciendo, él no tomó la iniciativa por su cuenta. Esperó hasta recibir la palabra indicada. Finalmente, Dios habló de nuevo. Era tiempo de salir del arca. Cuando Dios finalmente habló a Noé y le ordenó salir del arca, la atmósfera debió haberse llenado de una mezcla de alivio, emoción y temor reverente. La familia había estado dentro durante meses, escuchando el eco interminable del agua, el movimiento constante de la estructura y la convivencia intensa con criaturas de todo tipo. Abrir la puerta y ver la tierra nuevamente transformada, silenciosa, completamente diferente a lo que habían conocido antes, debió ser un momento único en la historia humana. Era como abandonar un mundo y entrar en otro completamente nuevo, uno que no tenía rastros visibles de la civilización anterior. El aire era distinto. La tierra húmeda despedía un aroma profundo, como si el planeta hubiera respirado después de una tormenta eterna. Las montañas que antes estaban ocultas por las aguas, ahora emergían imponentes, limpias, lavadas por el juicio. Noé y su familia fueron los primeros en pisar ese nuevo suelo, conscientes de que eran los únicos sobrevivientes de todo un mundo que había sido eliminado por su propia corrupción.
El silencio que los rodeaba no era el silencio de la muerte, sino el silencio de un nuevo comienzo. No había ciudades, no había voces humanas, no había ruido alguno más que el viento y el sonido tenue de algunos animales que comenzaban a moverse fuera del arca. Cada paso que daban representaba una transición profunda. Ahora eran los portadores de una nueva humanidad, la raíz de todo lo que vendría después. Su responsabilidad no era pequeña. Debían repoblar la tierra, reconstruir la vida, establecer nuevas generaciones que vivieran de acuerdo con la justicia que había sido ignorada por aquellos que perecieron en el diluvio. Noé debió sentir el peso de ese llamado, pero también la paz que proviene de haber sido preservado por obediencia. Lo primero que Noé hizo después de salir del arca fue construir un altar. No buscó alimento de inmediato, no buscó establecer un hogar, no se preocupó por crear estructuras temporales. Su primera reacción fue espiritual. Construyó un altar para ofrecer sacrificios a Dios en reconocimiento a la protección divina, a la justicia del juicio y a la misericordia mostrada hacia su familia. El fuego encendido sobre ese altar fue el primer acto humano del nuevo mundo, un acto que simbolizaba gratitud, humildad y entrega total. El aroma del sacrificio subió y la Biblia dice que Dios lo percibió. Entonces declaró algo que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y el planeta. A pesar del pecado humano, a pesar de la inclinación al mal que aún persistía en el corazón, Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Prometió estabilidad, continuidad, ciclos naturales que nunca cesarían. La siembra y la cosecha, el frío y el calor, el día y la noche. El juicio era necesario, pero no sería repetido de la misma forma. En este contexto, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la humanidad que descendería de él. Un pacto que incluía a todos los seres vivientes, no solo a los humanos. Como señal de ese pacto, Dios colocó un arco en las nubes. El arco iris, que hoy vemos con tanta familiaridad, fue concebido como un recordatorio visible de que Dios había decidido nunca más destruir la tierra con agua. Cada vez que apareciera en el cielo, sería una declaración de misericordia, una evidencia física del compromiso divino con la vida en el planeta. Con el pacto establecido, Noé y su familia comenzaron su nueva vida. Debieron trabajar intensamente para reconstruir una existencia funcional. Debieron cultivar la tierra, domesticar nuevamente algunos animales, reorganizar su rutina diaria y adaptarse a un ambiente que había sido transformado radicalmente. El mundo después del diluvio no era igual al mundo antes de él. Los ríos tenían nuevos cauces, los paisajes habían cambiado, especies animales habían desaparecido y otras se habían redistribuido. Era un planeta joven otra vez, pero marcado por la memoria del juicio. Noé enseñó a sus hijos lo que había aprendido. Les transmitió las razones del diluvio, la gravedad del pecado cometido por los hijos de Dios y los Nefilim, la importancia de obedecer a Dios y de mantenerse alejados de toda corrupción espiritual. Él sabía que el futuro de la humanidad dependía de la transmisión fiel de estos valores. Les enseñó también sobre el pacto para que las generaciones futuras entendieran que la vida se sostenía en un fundamento de misericordia divina. A medida que la familia creció y prosperó, los descendientes de Noé se expandieron por diversas regiones. El mundo comenzó a poblarse nuevamente. Sin embargo, la historia demuestra que la humanidad no tardó en enfrentar nuevos desafíos espirituales. El corazón humano seguía teniendo la capacidad de desviarse, pero ahora existía una memoria colectiva del juicio. La historia del diluvio se convirtió en una advertencia eterna, un recordatorio de que la corrupción espiritual y moral puede llevar a consecuencias devastadoras cuando se ignoran los límites establecidos por Dios.
Con el tiempo, el relato del diluvio se transmitió de generación en generación, no solo entre los descendientes directos de Noé, sino en muchas culturas alrededor del mundo. Curiosamente, diversas civilizaciones antiguas tienen historias muy similares. Un diluvio global, un hombre justo salvado en una embarcación, animales preservados, un nuevo comienzo. Esto demuestra que el impacto del diluvio fue tan profundo que quedó grabado en la memoria humana de forma universal. La historia del diluvio no es solo una narración sobre destrucción, es una historia sobre justicia, misericordia y restauración. El juicio fue severo, pero no final. Dios destruyó a los corruptos, pero preservó a los fieles. Eliminó la semilla de la mezcla prohibida, pero protegió el linaje humano. La tierra fue limpiada, pero no anulada. El mundo fue juzgado, pero también renovado. Esta dualidad es fundamental para entender el carácter divino, justicia firme, pero misericordia constante. Cuando analizamos por qué Dios destruyó el mundo con un diluvio, la respuesta no se limita a la maldad humana común. Fue la corrupción profunda introducida por los hijos de Dios rebeldes, la distorsión genética representada por los Nefilim, la violencia desenfrenada y el deterioro espiritual extremo que amenazaba con destruir el propósito original de la creación. El diluvio fue la respuesta que aseguró la continuidad de la humanidad y la posibilidad de un futuro donde el plan divino pudiera seguir adelante. Al final, esta historia sigue dejando preguntas, reflexiones y advertencias. Nos recuerda que la justicia divina no es arbitraria, que los límites espirituales existen por razones profundas, que la corrupción puede destruir generaciones enteras y que la obediencia de unos pocos puede salvar al mundo. Noé no fue un héroe con poderes sobrenaturales. Fue un hombre común, con una fe extraordinaria, un hombre que decidió obedecer en un tiempo donde todos habían decidido ignorar. Su historia no es solo un relato antiguo, es una lección eterna sobre la importancia de escuchar la voz divina incluso cuando el mundo entero va en dirección contraria. A quienes escuchan este relato hoy, queda una invitación clara: reflexionar sobre el propósito de la vida, sobre los caminos que se eligen y sobre la importancia de mantenerse firmes en medio de tiempos difíciles. El diluvio es una advertencia, pero también una esperanza. Es la prueba de que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino de restauración para quienes deciden caminar en justicia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este contenido te llevó a reflexionar, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y no perderte el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios más profundos y olvidados de las Escrituras. Tu apoyo es esencial para que sigamos creciendo y trayendo mensajes que transforman y despiertan una nueva visión espiritual. Nos vemos en el próximo capítulo.